Hoy quiero hablarles básicamente del juego Donkey Kong, que es uno de los primeros videojuegos que yo jugué en mi infancia, como muchos quizás de los de mi generación y antes un chin de mi generación, que pudimos tener la oportunidad de ver el origen, el nacimiento de la industria de los videojuegos con Atari, con las consolas en los centros comerciales, los arcades. Así que Donkey Kong, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero repasar los años en los que apareció el personaje para mí es un poquito especial porque básicamente es remontarme un poquito a mi niñez. Así que lo que quiero hacer es un repaso rapidito sobre Donkey Kong. Donkey Kong es un gorila y aparece en los videojuegos que pertenecen a las franquicias de Donkey Kong y Mario. ¿Okay? Y debido a su popularidad ha aparecido en muchos videojuegos. Fue el primer oponente de Mario en el videojuego del mismo nombre. El juego empieza con el gorila Donkey Kong subiendo por unas escaleras, llegando al tejado de una zona de construcción y siente una chica, ¿okay? Dobla las vigas de acero, eso es icónico, y entonces se pone en su posición y grita. Esto es importante porque es la primera vez que un juego introduce una historia completa contada en un videojuego, ¿okay? Empleando también escenas intermedias para avanzar la historia, el guión de la historia. Cuando uno va terminando el juego, aparece otra escena. Esta vez un corazón aparece entre el personaje que conocemos como Mario, que realmente se llamaba en ese entonces Jumpman, y la chica, que de hecho se llama Pauline. Pero Donkey Kong la sujeta y se la lleva más alto, rompiendo el corazón, y todo acaba pues cuando Mario llega a la última etapa. Donkey Kong es derrotado, ambos se reúnen y el juego vuelve a empezar. Creo que es muy interesante la historia de Donkey Kong porque en 1981 Nintendo buscaba una licencia para hacer un videojuego basado en las tiras cómicas de Popeye. Como estas negociaciones no estaban, parece que no estaban avanzando, no iban para ningún lugar, Nintendo aprovechó para entonces empezar a comisionar, a crear nuevos personajes para crear sus propios videojuegos originales. Y a uno de sus empleados se les ocurrió el concepto de un triángulo amoroso basado básicamente en Popeye. Popeye, ustedes saben que el personaje de Bluto está detrás de Olivia y Olivia es la novia de Popeye. Pues si tú te fijas, de alguna manera, aunque la gente asemeja, ¿verdad? Usualmente cuando vemos Donkey Kong pensamos en que es basado, robado de King Kong, y sí, pero a la misma vez no. La base viene de ese triángulo amoroso donde Donkey Kong viene siendo Bluto, la muchacha viene siendo Olivia y el Jumpman, Mario, que se va a convertir eventualmente en Mario, es Popeye. Ahora, en el proceso, al hacer ese cambio y convertirlo en un simio, eventualmente especificarlo en un gorila, se tomó la idea de inspirarse en La Bella y la Bestia. Era algo como que querían irse en la línea de que fuese, de que la muchacha se enamorara del monstruo, ¿ok? Porque si se fijan también es la misma línea de La Bella y la Bestia. La muchacha termina atrapada por este monstruo y el hombre guapo que la desea rescatar, al final ella termina enamorándose del monstruo, ¿no? Pero más influyente fue King Kong con la escena icónica de King Kong subiendo al edificio y cayendo hacia su muerte, que es básicamente de alguna manera lo que es el videojuego, con lo que terminamos, ¿no? En el caso de Donkey Kong, de alguna manera Mario o Jumpman suben y rescatan a la muchacha en peligro. Algunas curiosidades son que el nombre de Donkey se utilizó porque Donkey en inglés, en español, ¿verdad? Es burro. Y entonces ellos querían transmitir la idea de tonto, de terco. Así que básicamente utilizaron el juego de palabras de Donkey Kong, que es el burro Kong, aunque no es un burro, es un gorila, pero que daba la idea en el mercado estadounidense de transmitir la idea de tonto, de terco, de bruto. El éxito fue tal que después de este primer videojuego se hizo una secuela llamada Donkey Kong Jr. Y luego se hizo una tercera parte llamada Donkey Kong 3. En Donkey Kong Jr. Mario captura a Donkey Kong y lo encierra en una jaula, mientras que Donkey Kong Jr. tiene que salir a rescatar a Donkey Kong. Y entonces en el juego de Donkey Kong 3 hay un personaje llamado Stanley the Bugman, que va a tomar el lugar de Mario como protagonista. Y Stanley va a luchar contra Donkey Kong para invadir creo que es un invernadero junto a una horda de abejas asesinas.
Aunque Donkey Kong se hizo bien famoso, obviamente el personaje que cobra fama eventualmente y se vuelve la mascota de Nintendo lo va a ser Mario. Y los orígenes de Mario en este juego son bien curiosos porque resulta que Mario, el personaje, se llamaba Jumpman. La idea de este nombre era básicamente similar a nombres parecidos en la época, como por ejemplo el de Pac-Man. Estaba muy de moda todo este tipo de cosas, Superman. Así que se le llamó Jumpman. Pero cuando se hace el diseño del arcade, de los libritos de las consolas, los artículos promocionales, se le empieza a llamar Mario. Primero, como un chiste interno de la compañía, porque resulta tenía un gran parecido con uno de los empleados de la compañía que se llamaba Mario. El diseño de Mario surge a partir de las limitaciones de la época para hacer los diseños de los personajes. Estamos hablando de la prehistoria de los videojuegos. Así que los diseños tenían que ser sencillos. Como no podían hacerle una sonrisa, le pusieron un bigote. Entonces, como no eran capaces de animar el movimiento del pelo, le pusieron gorra. Para que los movimientos de los brazos fuesen un poco más visibles y no se perdieran en el diseño de la escenografía, pues las mangas se pintaron de azul y se le pusieron guantes blancos. Cuando se hizo el material promocional para el videojuego, la cabina, por ejemplo, del juego en los arcades era casi una copia literal de King Kong. Y ahí es que van a empezar los problemas. Porque al personaje de la muchacha, a la que en este entonces ya le empiezan a llamar Pauline o Lady, era básicamente una copia de Faye Bray, la protagonista de King Kong, con el vestido rasgado y unos tacones de aguja. O sea, las similitudes eran increíbles. Y obviamente teníamos a King Kong subiendo también, tratando de capturarla a ella. La asociación con King Kong era inevitable. Otro dato interesante es que cuando el videojuego se empezó a probar dentro de la compañía, no le veían futuro y no gustaba. El juego era tan diferente a lo que se estaba haciendo en la industria de los videojuegos. Lo que estaba de moda y lo que gustaba eran los juegos de rompecabezas y sobre todo los juegos de disparo. Juegos de laberinto, por ejemplo Pac-Man. Esa era la línea y todo lo que se estaba haciendo. Así que el juego de Donkey Kong era totalmente algo diferente a lo que se estaba haciendo en ese entonces. La fama del juego fue tanta y las similitudes o la asociación del juego con King Kong eran tantas que Universal decide demandar en 1982, apenas un año después de salir el juego. Y la compañía entra en juicio contra Universal. El juez determinó finalmente que no iba a lugar la demanda de Universal porque Donkey Kong, como lo definió el juez, es básicamente la historia de un mono malvado y un carpintero, porque en la promoción nuevamente ponían de esa manera a Jumpman, que debe esquivar diversos obstáculos, subiendo escaleras, brincando bolas de fuego, recogiendo premios en el proceso, para entonces rescatar a una damisela en peligro, una rubia, que el concepto de rescatar a una damisela en peligro en todas las historias, no solo de videojuegos, sino de películas, de historias, de muchas cosas, era algo ya universal. Y que en ese sentido, Universal no tenía los derechos de eso en particular, de esos aspectos. Universal apeló nuevamente la decisión del juez. Básicamente el argumento de ellas era que afectaba la marca de King Kong porque la gente estaba confundiendo a Donkey Kong con King Kong. Y una de las pruebas que ellos utilizaron fue una encuesta telefónica que realizó la compañía, en donde la gente confundía los nombres. Pero nuevamente el veredicto fue el mismo. Y en un giro, la compañía de Nintendo decidió demandar a Universal en 1985 por daños y perjuicios. ¿Okay? Básicamente una demanda de 1.8 millones. Pero al final ellos mismos desistieron de la demanda debido a que básicamente la compañía tenía algunos contratos con Universal y esto iba a traerle unos problemas, ¿verdad?, o conflictos internos, así que esa demanda no prosperó. El impacto de Donkey Kong fue tanto
que en 1982 salieron canciones básicamente con los nombres de Donkey Kong. Se han hecho referencias a Donkey Kong en series como Los Simpsons, Futurama. Los efectos de sonido de la versión del juego en Atari son mundialmente o casi siempre conocidos. Y eventualmente Donkey Kong tiene su aparición en cine en la película Pixel del 2015.